En este video vamos a hablar sobre la velocidad instantánea y sobre la aceleración. Ya como vimos en el video anterior, definimos, ¿verdad?, la velocidad promedio y se denota de este modo, ¿verdad? Con los paréntesis angulares que quieren decir que es promedio, el símbolo V con vector que es velocidad. Si uno va a interpretar esa velocidad promedio, pues podríamos decir que nos dice cómo cambia la posición del objeto en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Recuerde que definimos un delta t eh, como intervalo de tiempo en el cual medimos ese desplazamiento delta r. Hay una cosa con esta cantidad y es que no nos describe cómo cambia la posición del objeto en un valor de t dado, ¿verdad? Sino que se requiere que haya un intervalo de tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento durante tantos segundos? Así que necesitamos, para tener una cantidad que me describa en un valor de tiempo dado qué ocurre, cuál es el desplazamiento, pues necesitamos definir una cantidad que es conocida como la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. Y simplemente vamos a llamarla v vector. Eh, Esta se refiere a lo siguiente, es cómo cambia el desplazamiento, ¿verdad? Cómo cambia delta r en función del tiempo, en función de t, en un tiempo dado, en un valor de tiempo dado. Así que si uno se imagina esto como un proceso de límite, uno podría eh, determinar el desplazamiento en un intervalo de tiempo, y ese intervalo de tiempo lo va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que básicamente para efectos prácticos ese delta t es cero. Note que si estamos midiendo un intervalo de tiempo pequeño, eso implica que, ¿verdad?, si delta t lo vamos haciendo cada vez más pequeño, y esto quiere decir que tiende a cero, eso implica que lo que se mueve el objeto es bien poquito. Así que en ese límite de donde que decimos delta t igual a cero, tendremos que delta r también se acerca a un valor pequeñísimo, un valor que llamamos infinitesimal, se acerca a cero. Así que vamos a definir la velocidad instantánea eh, utilizando esa idea del límite. Es el límite cuando delta t tiende a cero del desplazamiento delta r dividido entre delta t. Y note que como ambas cantidades se van a cero, este valor en general va a converger a un valor finito, ¿verdad? Para el caso de trayectorias y velocidades instantáneas que estamos acostumbrados, este cociente de dos números que se hacen pequeños tiende a un número que no es infinito, ¿verdad? Tiene un valor específico. Resulta que esto es también llamado la derivada de la posición respecto al tiempo. Así que otra forma que podemos utilizar para definir v es como la derivada de r respecto a t. Bien, así que varias cosas con esto. Primero, que si tenemos una trayectoria de un objeto, la que vamos a representar con esta línea que estamos dibujando aquí, y en general el objeto se mueve, ¿verdad?, como indican estas flechas que estoy dibujando. Una de las cosas que nos dice esta definición es que porque v es la derivada de r respecto al tiempo, vamos a encontrar que el vector de velocidad es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Si este punto le llamamos el punto A, el vector de velocidad en ese punto va a ser tangente a la curva, ¿verdad? Así que eh, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujar una flecha que va a representar ese vector de velocidad.
Y si usted lo empieza aquí, en el punto A, es tangente a la curva, o sea que sería algo como esto. Este sería el vector v, la velocidad instantánea en el punto A. Pero por el momento la parte del cálculo no vamos a trabajarla, sino simplemente la idea de que el vector de velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Bien, si yo escojo otro valor, digamos aquí, el punto B, pues dibujamos otro vector que esté en ese punto, ¿verdad? Que comience ahí, pero que sea tangente, y ese es el vector de eh, velocidad en ese punto. Así que la idea es la siguiente: queremos una cantidad que nos diga si estamos a un tiempo específico dado, ¿verdad? El tiempo en el primer punto podríamos decir que es t sub a, que puede ser 1 segundo, 2 segundos, 20 segundos, 10 años, pero es un valor de tiempo dado. Si usted pone su reloj, un cronómetro, ¿verdad? A correr, cuando el cronómetro marque específicamente 5 segundos, podríamos medir cuál es el desplazamiento, ¿verdad? Eh, en este proceso de límite, y determinamos cuál es la velocidad en ese momento específico. Lo mismo para el punto B. Así que por el momento lo que nos interesa de esta idea es que el vector de velocidad instantánea el vector de velocidad instantánea es tangente, es tangente a la trayectoria en el punto dado. Así que para cualquier punto de esta curva podemos dibujar el vector de velocidad instantánea. Bien, así que ya tenemos una forma de cómo medir, ¿verdad? La velocidad de un objeto en un punto específico, en un intervalo de tiempo ya sería la promedio, pero en un tiempo específico, en un momento, en un instante de tiempo, pues sería en la velocidad instantánea. Nosotros por la experiencia sabemos que esa velocidad puede cambiar con el tiempo, ¿verdad? Así que la velocidad en general puede cambiar con el tiempo. Y eso nos lleva a buscar una cantidad física que me describa eso, cómo cambia la velocidad con el tiempo. Y a esa cantidad se le llama aceleración. Aceleración. Y definimos la aceleración del modo siguiente: es el cambio en velocidad respecto al tiempo. Cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Podemos definir, como hicimos con la velocidad, dos tipos. Está la aceleración promedio, que sería A vector, ¿verdad? Vamos a usar la letra minúscula para la aceleración. A vector entre paréntesis angulares es la promedio. Y esta se define como delta V, delta T, o sea que es el cambio en la velocidad respecto al dividido entre el intervalo de tiempo. Y podríamos escribirlo como V final menos V inicial sobre el intervalo de tiempo delta T. Y esto nos dice en un intervalo de tiempo cómo va cambiando la velocidad, ¿verdad? Es un promedio. También podemos definir lo que sería la aceleración
instantánea, que va a ser A. Y como hicimos en el caso anterior, va a ser la aceleración en un instante de tiempo dado, en un valor de tiempo dado. Así que, como ya definimos anteriormente, se va a definir a través de un proceso de límite. Sería el límite cuando ese intervalo de tiempo de medida tiende a cero de lo que sería delta V sobre delta T. Y otro modo, ¿verdad? Utilizando la noción de la derivada sería la siguiente. A es igual a la derivada de V respecto a T. Y esta cantidad, que es la aceleración, nos va a describir cómo cambia la velocidad respecto al tiempo. Puede ser cómo cambia en promedio o cómo cambia, ¿verdad? Con la instantánea, cómo cambia en un momento específico. Note que si A es igual a cero, si a la aceleración es igual a cero, eso implica que V no cambia, que V es constante. Vamos a ver más adelante que hay varias maneras en que un objeto puede acelerar, porque hay básicamente dos formas en que V puede cambiar, ¿verdad? Si V cambia en magnitud, o sea que el objeto se mueva más rápido, aumente, ¿verdad? Cambie esa velocidad en términos numéricos, de que vaya a 10 metros por segundo y después suba a 20 metros por segundo y vaya cambiando, pues eso es lo que decimos que V cambia en magnitud. Esa es una de las opciones. La otra es que V cambia en dirección. Y esta es que, por ejemplo, en algún momento V apunta aquí de izquierda a derecha, y si lo vemos más adelante, V esté apuntando hacia abajo. Eso es un cambio en dirección. Y entonces para ambos, si alguno de estos dos ocurre o ambos, decimos que hay aceleración. O sea que un objeto acelera si cambia su velocidad. Y el cambio puede ser que cambie numéricamente el valor o que cambie la dirección del movimiento. Finalmente, sobre las unidades, ya dijimos que la rapidez y la velocidad la medimos en metros por segundo. Las unidades en el sistema internacional para la aceleración, sea la instantánea o sea la promedio o sea la instantánea, va a ser en metros por segundo, que es la unidad de velocidad en 3 segundos. O sea que esto lo vamos a escribir como metros sobre segundos cuadrados. Y utilizaremos las aceleraciones en general en estas unidades, a menos que el problema nos especifique otras unidades.